Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves 29 de octubre, a las 7 de la tarde nos encontramos una vez más en Noticieros Tec de Monterrey. Yo soy Juan Pablo Belman Ramírez, mi matrícula es 00570727. El día de hoy lo que vamos a ver es una pequeña presentación sobre lo que es la mecánica de suelos y uno de los ejemplos más claros del por qué es tan importante en nuestra vida diaria, la Torre de Pisa. Tenemos unos problemas técnicos, así que yo seré el mismo que estará cambiando las presentaciones. Una disculpa, pero carecemos de personal en estos momentos. Ok, uno de los temas a ver por ver son la explicación de los fenómenos de consolidación, así como la diferencia entre un suelo normalmente consolidado y preconsolidado, lo que significa el esfuerzo de preconsolidación, cómo se calcula el asentamiento máximo y el tiempo de consolidación en un suelo. Después explicaremos un poco sobre los suelos presentes que están debajo de la Torre de Pisa y el porqué del actuar y los fenómenos que se provocaron en ella, y sobre todo las razones geotécnicas que la llevaron a su inclinación, así como la manera en que la he corregido con los años y lo que se espera a futuro para tratar de enmendar el error. Ok, el primer tema a presentar es el fenómeno de consolidación de suelos. ¿Qué es el fenómeno de consolidación de suelos? La compresión que sufre un suelo se debe a la disminución del volumen de los poros, ya que las partículas se asumen incomprensibles o de efecto despreciable. En los suelos saturados, la compresión ocurre solamente si es que se presenta el drenaje de agua. La compresión gradual de un suelo por efecto de los esfuerzos originados por la presión que ejercen las estructuras superpuestas recibe el nombre de consolidación. Ahora, ¿cómo sabemos lo que es la consolidación? ¿De qué manera nos damos cuenta de cómo medirla? Existen estos aparatos en los laboratorios de ingeniería civil que se llaman consolidómetros. ¿Qué es un consolidómetro? Un consolidómetro es un aparato de laboratorio útil para conocer la compresibilidad que tiene un suelo, que va a ser objeto de un proceso de consolidación. Ahora, ¿cómo es que ponemos a prueba un suelo en uno de estos aparatos? Eso lo explicaremos más adelante. La muestra inalterada de un suelo, tomando en cuenta el campo y el tamaño del suelo cortado con cuidado para obtener una probeta del mismo suelo, debe estar ajustada al diámetro del anillo interior, el cual está aquí, se ve que es como de color oro, es metálico y con una altura de 1 pulgada. Es por eso que el ensayo se debe realizar en condiciones de compresión confinada, con una muestra que esté saturada, y al aplicar la carga, el agua se evacúa por 2 piedras porosas, una superior y otra inferior. La carga aplicada en el ensayo es incremental, así que, como ven aquí, los pesos van subiendo. ¿Para qué? Para demostrar la consolidación que tiene el suelo. Supongamos que aquí adentro está nuestra muestra sacada del terreno. Aquí los consolidómetros marcan la consolidación que va teniendo a las diferentes presiones que se le van generando por las cargas aplicadas. Bueno, como decíamos, al aplicar la carga, el agua se evacúa por 2 piedras, una superior y otra inferior. La carga aplicada en el ensayo es incremental, por lo cual se realiza el registro de las deformaciones contra el tiempo. Otros valores que también se registran y se calculan en el ensayo son la carga y la relación que se tiene de vacíos. Bueno, a continuación nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué determino a partir de los parámetros de consolidación? Esto determina la cantidad de asentamiento, o sea, el asentamiento máximo y el tiempo para que se presente dicho asentamiento. Después de que se hace el ensayo de consolidación, este nos genera la famosa curva de compresibilidad, que es la deformación del material en el tiempo. Ahora nos preguntamos ¿para qué nos podría servir esta famosa curva de compresibilidad? Bueno, nos ayuda a detectar de aquí a cuántos años, o tal vez pueden ser meses, así como pueden ser décadas o siglos, un suelo se va a empezar a deformar, y esto nos puede provocar un efecto colateral en nuestra construcción. Aquí tenemos un ejemplo claro de ello. Si se hubiera hecho el ensayo sobre esta edificación y sobre el suelo en el que se estaba construyendo, se hubiera detectado oportunamente antes de construirla todo y hacer el gasto económico de una construcción de esta magnitud, que el suelo se nos iba a deformar a un corto plazo. Si podemos observar, sigue en obra gris, ni siquiera lograron terminarla cuando se provocó la falla en el suelo. Continuando con el tema, dentro del estudio, un suelo puede presentar deformaciones permanentes o no por causa de las cargas que soporta.
Las deformaciones pueden ser de diferentes tipos. Algunos de ellos son elástica, deformación plástica, deformación compresiva que se divide entre consolidación o compactación. Y tenemos diferentes clases de consolidación. Iremos explicándoles un poco a poco cada una de ellas. La elástica es el suelo que puede recobrar su forma y dimensiones originales cuando cesa la fuerza de deformación. La plástica se da corrimiento de la masa del suelo, pero la relación de vacíos permanece más o menos constante. Al retirar las cargas del suelo que queda deformado, pero su volumen cae y casi se mantiene. La deformación compresiva, en este caso, se presenta una deformación en el suelo sometida a carga, y esta se conserva después de esa acción, lo cual significa que se mantiene en ese estado. Esta deformación puede ser por consolidación o por una compactación. La consolidación es la reducción gradual del volumen del suelo por compresión debido a la aplicación de cargas estáticas. También puede darse por pérdida de aire o agua, o por un reajuste de la fábrica textural. La compactación es la densificación del suelo, lograda por medios dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera física. El suelo se compacta a través de presión, con el propósito de mejorar sus propiedades ingenieriles. Ahora, las diferentes clases de consolidación pueden ser primaria o secundaria. La primaria, cuando cargado el suelo, la reducción del volumen se debe a la expulsión del agua. El fenómeno en el que se transfiere la carga soportada por el agua es el esqueleto mineral. Esta es la consolidación propiamente dicha, típica del caso de los suelos de la Ciudad de México y de la Torre de Pisa, por ejemplo, y con la que nace la mecánica de suelos. Ahora, la secundaria es cuando la consolidación se da por reajuste del esqueleto mineral, y luego de que la carga está casi toda soportada por este y no por el agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un suelo normalmente consolidado y uno preconsolidado? Los suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que nunca estuvieron sometidos a presiones efectivas mayores que las actuales. O sea que la carga que están manteniendo siempre será esa, en ningún momento se le aplicó una mayor. Y los suelos preconsolidados son aquellos suelos que, al contrario, alguna vez han sufrido presiones efectivas mayores a las actuales. Estos suelos nos sirven mucho más debido a que soportan presiones mayores a las que van a estar sostenidos durante su vida útil. Aquí tenemos el esfuerzo de preconsolidación, que es conocido en la geotecnia como el esfuerzo máximo, al que ha sido sometido un suelo particular a lo largo de su historia geológica. Desde el punto de vista geotécnico, el esfuerzo de preconsolidación tiene una gran importancia porque separa deformaciones elásticas irreversibles de deformaciones inelásticas y solo parcialmente irreversibles, y marca el punto de partida de una de alta comprensibilidad. La tensión de preconsolidación ayuda a determinar la presión de sobrecarga más grande que se puede ejercer en un suelo sin cambio de un volumen irrecuperable. Aquí podemos observar una tabla de asentamientos elásticos y de consolidación de suelos. ¿Cómo se calcula el asentamiento máximo y el tiempo de consolidación? Bueno, primero que nada, tenemos por este lado a la izquierda la profundidad. Esta va variando de acuerdo al proyecto que tengamos. No será la misma profundidad a la que se mide un suelo para una casa que para un edificio de 50 pisos o inclusive para una nave industrial. Por otro lado tenemos el peso volumétrico. Este ya lo deberíamos de tener, y en todo caso no tenerlo con los elementos necesarios, con un simple diagrama de fases podemos obtenerlo. Tenemos el esfuerzo vertical, el esfuerzo de poro, y de este lado los datos de laboratorio, L0, el CC, el CS y el valor de preconsolidación. La suma de todos estos datos nos dará el asentamiento máximo de elasticidad y el asentamiento máximo de consolidación. Ahora un pequeño ejemplo. Siempre que está testeando una muestra, se debe dividir en capas. Aquí la profundidad nos da un máximo de 20 metros, pero si nos podemos fijar, no están ubicadas entre el 0, 1, 2, 3 y 4, sino a la mitad de cada capa, en el punto 5, 1.5, 2.5. Bueno, ¿por qué? Porque así lo que testeamos no solamente es la parte superior y la parte inferior de las capas, sino el núcleo. Este puede ser un ejemplo. La televisión, supongamos que es nuestra casa. Aquí el ropero
el mueble, perdón, va a ser nuestro suelo. Estas son las diferentes capas que tenemos y yo no voy a estar testeando la primera capa en la parte superior y en la parte inferior. Lo mejor es extraer el núcleo y de este núcleo con el que sigue y el siguiente para obtener unos resultados correctos. Aquí por ejemplo vemos el resultado que son 111 y de este lado son 605. Estos nos ayudarán en milímetros. Esto nos ayudará a evaluar si es necesario hacer un refuerzo del suelo, si en verdad es viable el proyecto o en el caso contrario no serlo. Aquí puedo ver los tiempos de consolidación que ya nos arrojó la tabla, la relación que hay entre el grado de consolidación y el factor de tiempo. Estas son algunas de las fórmulas que usamos para la solución de las ecuaciones de consolidación de acuerdo a Terzaghi. Como podemos ver, aquí vemos la consolidación a través del tiempo y a los 100 años, por ejemplo, es infinita. Ahora, la torre de Pisa. Hay que hablar un poco sobre ella. La estructura de la torre. Se le puede escribir como un cilindro hueco de 14.500 toneladas de peso, poco más de 58 metros de altura y tiene cerca de 13 metros de diámetro exterior. Es un tubo gigante. Sus muros, de 4.9 metros de espesor, alojan escaleras espirales con las que se puede acceder al campanario, la parte más alta de la torre. Los muros están hechos con mampostería de baja calidad, están recubiertos con mármol. Y siempre entre el segundo y el octavo nivel, su sección disminuye por la presencia de galerías de columnas de mármol en cada logia o piso. La cimentación de la torre. Bueno, es aquí donde tenemos los detalles. Es una zapata circular de 19 metros de diámetro, casi 20 metros, son 19.6, perdón, de hecho. A los 5.5 metros de profundidad máxima y 7.54 metros de ancho en promedio, el área de contacto de la cimentación es de 285.8 metros cuadrados y la presión media que se transmite es de 50.7 toneladas por metro cuadrado. Aquí podemos observar un poco sobre el subsuelo bajo la torre. La primera capa, la capa A, está conformada por limos arenosos y arcillosos, por una capa superior pequeña de arena. En la capa B tenemos una capa superior de arcilla, una capa intermedia de arcilla, una capa intermedia de arena y una capa inferior de arcilla. Y en la capa C tenemos una capa inferior de arena. La torre está desplantada sobre un limo arenoso fuertemente preconsolidado de muy baja plasticidad. Bajo este estrato aparece la arcilla de Pancome, en donde se han distinguido 3 subestratos. Suprasiguiendo, el último de estos se encuentra intercalado. Otro depósito de arena limosa de unos 2 metros de espesor y toda la secuencia de arcillas alberga un espesor de alrededor de 12 metros. Su resistencia no drenada varía entre 0.5 kg de arcilla superior y el 1.6 kg por centímetro cuadrado en el inferior. Finalmente, a unos 37 metros de profundidad, bajo las arcillas, aparecen las arenas inferiores, que son materiales de alta densidad. Los esfuerzos transmitidos por la torre dentro del subsuelo provocaron deformaciones importantes en los limos arenosos. Para terminar con esta presentación, hablaremos sobre el comportamiento y las posibles soluciones que tenemos a futuro para la torre de Pisa y las soluciones en estos momentos. Los estudios sobre los hundimientos e inclinaciones de la torre han verificado que el problema se originó porque los limos arenosos que se localizan hacia el sur son ligeramente más compresibles que los del lado norte. Es decir, se precisó que la diferencia de 6 compresibilidades en estos estratos y no en la arcilla es la que subyace y la que originó el problema. Consecuentemente, su origen tampoco es la falta de resistencia al esfuerzo constante. En estos análisis también se ha considerado la ocurrencia de formaciones diferidas en los limos arenosos para explicar algunos aspectos del comportamiento observado. Bueno, ¿cuáles son las soluciones estudiadas? Los ingenieros italianos nos han demostrado que para llevar la torre a una condición adecuada desde el punto de vista de una seguridad estructural, demostraron que era necesario detener de inmediato el progreso de la inclinación y después reducirla en medio grado. Para el primer objetivo, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, para su primer objetivo, se lastró su lado norte con 600 toneladas de bloques de plomo.
Esto como para crear una especie de efecto de balanza y estabilizar ya todo el peso que llevaba por este lado de la inclinación al lado contrario. Se logró una pequeña recuperación, así como se detuvo la formación. Las dos soluciones factibles para reducir el desplome mediante el asentamiento correctivo del lado norte fueron el bombeo electrosmótico y la compresión vertical del suelo. Ambas se evaluaron mediante pruebas de campo con las cuales en un lugar vecino se demostró que la primera era inviable. La segunda solución, por otro lado, la compresión del lado norte de la torre se empezó a implementar con una losa cargada con 10 anclas verticales de 100 toneladas empotradas a 50 metros de profundidad. Esta solución requería implantar a la torre un anillo de concreto reforzado abajo del nivel freático ubicado a 1.5 metros de profundidad. Para evitar la instalación de un sistema de bombeo se decidió congelar el suelo, con la hipótesis de que los efectos negativos del descongelamiento los tomarían con la losa y las anclas. En septiembre de 1995 se congeló el suelo superficial y se practicó la excavación para alojar el anillo. La observación directa de la estructura demostró que esa solución era inviable y se tuvo que decidir descongelar el suelo. La consecuencia fue alarmante y la denominaron el Septiembre Negro. Ahora, ¿por qué el Septiembre Negro? Porque cada día de la promesa de precisión acusó giros al sur de 4 grados de arco, que comparados con los 5,4 del año, justificaron colocar otras 300 toneladas de lastre de plomo en el lado norte. Se le fue agregando más y más peso para tratar de detenerlo. Al cabo de una semana y media, la deformación acelerada se detuvo y el comité técnico se vio obligado a aceptar la subexcavación como la única alternativa, siendo que al inicio la consideraban como poco aplicable o poco viable, pero pues no tuvieron de otra, lamentablemente. La siguiente prueba que realizaron fue una subexcavación experimental para demostrar la efectividad del método bajo condiciones similares a las reales. Para tal efecto, se construyó un cilindro excéntrico de concreto de 7 metros de diámetro, que transmite al subsuelo una presión media de 12.2 toneladas por metro cuadrado. Después se decidió llevar a cabo un programa de subexcavación preliminar en el lado norte de la torre, con resultados satisfactorios. A continuación mostraremos algunas de las imágenes como ejemplificación de lo que se realizó. Muchas gracias.